Buenos días, tardes o noches a todos los presentes viendo y escuchando el siguiente video. Me presento. Soy Iván Suárez de la Licenciatura en Nutrición del Primero C, y en este video se mencionarán temas de la asignatura de Biología Celular. Los temas que se abordarán son los siguientes. Los tipos de transporte que suceden a través de la membrana. En estas se señalarán moléculas y mecanismos, desde difusión simple, facilitado, cotransporte, canales, poros, transporte activo. Bueno, ya sabiendo los temas a abordar, comenzaré con la explicación. La membrana celular es mucho más que una barrera. Es una estructura dinámica que regula el paso de sustancias, mantiene el equilibrio interno y permite la comunicación con el entorno. El día de hoy exploraremos los distintos tipos de transporte que ocurren a través de ella, desde la difusión simple hasta el transporte activo, pasando por canales, poros y los cotransportadores. El transporte pasivo es uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales las células intercambian sustancias con su entorno, sin necesidad de gastar energía. Este proceso ocurre de forma espontánea, aprovechando el gradiente de concentración. Las moléculas se desplazan desde una zona donde están más concentradas hacia otras donde su concentración es menor. Es como dejar que el agua fluya cuesta abajo. No se requiere esfuerzo, solo una diferencia de niveles. A nivel celular, el transporte pasivo permite el paso de gases, agua, iones y pequeñas moléculas a través de la membrana plasmática. Existen varios tipos de transporte pasivos, cada uno con características específicas. Entre ellos están la difusión simple. Este permite que las moléculas pequeñas y no polares, como el oxígeno y el dióxido de carbono, atraviesen directamente la bicapa lipídica. La difusión facilitada involucra proteínas específicas, canales o transportadores que ayudan a moléculas más grandes o polares como la glucosa o los aminoácidos a cruzar la membrana sin gasto energético. La osmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, desde una zona con menor concentración de solutos hacia una con mayor concentración. Y la filtración, aunque menos común en biología celular, ocurre cuando la presión impulsa un paso de líquidos y solutos a través de una membrana, como en los capilares renales. Este tipo de transporte es esencial para mantener el equilibrio interno de la célula. Homeostasis. Permite la respiración celular, la nutrición y la eliminación de desechos. Por ejemplo, en los pulmones el oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia los capilares, mientras que el dióxido de carbono realiza el camino inverso. Todo mediante difusión simple. La difusión simple es un proceso de transporte pasivo mediante el cual las moléculas se desplazan espontáneamente desde una región de mayor concentración hacia una de menor concentración, sin necesidad de energía ni intervención de proteínas. Este fenómeno ocurre debido al movimiento aleatorio de las partículas que tienden a distribuirse uniformemente en el espacio hasta alcanzar el equilibrio. Es uno de los mecanismos más básicos y esenciales para el intercambio de sustancias entre el medio extracelular e intracelular, especialmente en células que no poseen estructuras especializadas para el transporte. Este tipo de difusión se realiza directamente a través de la bicapa lipídica de la membrana celular, que está compuesta por fosfolípidos con regiones hidrofóbicas. Por lo tanto, ciertas moléculas pueden atravesarla por difusión simple, principalmente aquellas que son pequeñas, no polares o lipofílicas. Ejemplos clásicos incluyen el oxígeno, el dióxido de carbono y algunos esteroides. Estas moléculas no requieren proteínas transportadoras ni canales para cruzar la membrana, lo que las diferencia de otras formas de transporte como la difusión facilitada o el transporte activo. Aunque no intervienen proteínas específicas en la difusión simple, la estructura de la membrana y la naturaleza química de las moléculas influyen directamente en la eficiencia del proceso. Por ejemplo, el grosor de la membrana
La temperatura, el tamaño molecular y el gradiente de concentración son factores que modulan la velocidad de difusión en ambientes fisiológicos. Este mecanismo es crucial para el intercambio gaseoso en tejidos como los pulmones, donde el oxígeno difunde desde los alveolos hacia los capilares pulmonares y el dióxido de carbono realiza el proceso inverso. Un ejemplo visual muy representativo es el intercambio de gases en el sistema respiratorio. Imagina una célula rodeada por una membrana semipermeable, con una alta concentración de oxígeno en el exterior, como los alveolos pulmonares, y una baja concentración en el interior, como en el citoplasma celular. Las moléculas de oxígeno atraviesan la membrana por difusión simple, sin necesidad de proteínas ni energía, hasta equilibrar las concentraciones. Este proceso es vital para la respiración celular y ocurre de forma continua en todos los organismos aerobios. La difusión simple por canales es una variante de transporte activo que involucra proteínas transmembranales, pero sigue sin requerir energía. La difusión simple por canales ocurre cuando moléculas o iones atraviesan la membrana celular a través de proteínas especializadas llamadas canales iónicos. Aunque este proceso sigue siendo pasivo, es decir, las sustancias se mueven a favor de su gradiente de concentración, requiere la presencia de un canal que forme un túnel hidrofílico a través de la bicapa lipídica. Esto es crucial porque muchas moléculas, como los iones cargados, sodio, potasio, calcio, cloro, no pueden atravesar directamente la membrana debido a su polaridad o carga eléctrica. Los canales son altamente selectivos y permiten el paso de un tipo específico de ion o molécula. Algunos están regulados por voltaje, como los canales de sodio en las neuronas, que se abre en respuesta a cambios en el potencial de membrana. Otros son dependientes de ligandos, como los canales activados por neurotransmisores, por ejemplo, el canal de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. También existe canales regulados por segundos mensajeros, como el canal de calcio activado por IP3 en el retículo endoplasmático. Un ejemplo visual muy claro es el impulso nervioso en una neurona, cuando se inicia un potencial de acción. Los canales de sodio, dependientes de voltaje, se abren permitiendo que el sodio entre rápidamente a la célula. Esto genera una despolarización que se propaga a lo largo del axón. Aunque hay proteínas involucradas, el proceso sigue siendo pasivo, porque el sodio se mueve siguiendo su gradiente electroquímico. En resumen, la difusión simple por canales es una forma especializada de transporte pasivo que permite el paso de moléculas que no podrían atravesar la membrana por sí solas. Es esencial en funciones como la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el equilibrio osmótico. La difusión facilitada por transportadores es un tipo de transporte activo que permite el paso de moléculas a través de la membrana celular, con la ayuda de proteínas específicas llamadas proteínas transportadoras o carriers. Aunque este proceso no requiere energía, ATP, sí necesita la intervención de estas proteínas para movilizar sustancias que por su tamaño o polaridad no pueden atravesar la bicapa lipídica por sí solas. A diferencia de los canales que forman túneles abiertos, los transportadores se unen a la molécula, cambian de conformación y la liberan al otro lado de la membrana. Este mecanismo ocurre a favor del gradiente de concentración, es decir, las moléculas se mueven desde donde están más concentradas hacia donde están menos. Las proteínas transportadoras son altamente específicas, reconocen y transportan una sola clase de moléculas o un grupo estrechamente relacionado. Un ejemplo clásico es el transporte de glucosa mediante las proteínas GLUT. Estas proteínas permiten que la glucosa entre a la célula desde el medio extracelular,
especialmente en tejidos como el músculo, el cerebro y donde la glucosa es esencial para la producción de energía. La difusión facilitada por transportadores también se aplica al movimiento de aminoácidos, nucleósidos y otros solutos polares. En muchos casos, el proceso puede saturarse si hay demasiadas moléculas intentando usar el mismo transportador, lo que lo diferencia de la difusión simple, que no tiene límite de velocidad. Además, algunos transportadores pueden ser regulados por hormonas o señales celulares, como la insulina, que estimula la translocación de GLUT4 a la membrana en células musculares y adiposas. Visualmente, podrías imaginar este proceso como una puerta giratoria. La molécula se une a la proteína en un lado de la membrana, la proteína gira, cambia de forma y la libera del otro lado. Aunque no hay gasto energético, si hay una interacción específica y dinámica entre la molécula y la proteína. ¿Qué es GLUT? Por sus siglas en inglés, Glucose Transporter es el nombre que recibe una de las familias de proteínas transportadoras, encargadas de facilitar el paso de glucosa y otros azúcares a través de la membrana celular. Estas proteínas realizan un tipo de difusión facilitada, lo que significa que permiten el ingreso de glucosa al interior de la célula sin necesidad de gastar energía, ATP, pero sí requieren de una proteína específica para que el transporte ocurra. Hasta ahora se han identificado 14 tipos de GLUT, GLUT1 a GLUT14, cada uno con funciones particulares y distribución en distintos tejidos. Por ejemplo, GLUT1 se encuentra en el cerebro y en los eritrocitos y es responsable del transporte basal de glucosa, incluso cuando sus niveles son bajos. GLUT2 está presente en el hígado, páncreas e intestino y actúa como un sensor de glucosa, regulando la secreción de insulina y almacenamiento de glucógeno. GLUT4 se localiza en el músculo y tejido adiposo y es regulado por la insulina. Cuando esta hormona se libera, por ejemplo, después de comer, GLUT4 se moviliza hacia la membrana celular para permitir la entrada de glucosa. Aunque su nombre sugiere que solo transporta glucosa, muchos GLUT también movilizan otros monosacáridos, como fructosa, galactosa, manosa e incluso moléculas como mioinositol y uratos, dependiendo del tipo de GLUT. Estas proteínas son esenciales para mantener la homeostasis de la glucosa, es decir, el equilibrio de sus niveles en sangre y tejidos. Además, tienen implicaciones clínicas importantes. Por ejemplo, alteraciones en GLUT4 están asociadas con resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 y algunos tumores sobreexpresan GLUT1 o GLUT3 para satisfacer su alta demanda energética. Los canales y poros. A continuación explicaré la diferencia entre los canales y los poros. Bueno, los canales son proteínas transmembranales que forman túneles hidrofílicos a través de la membrana plasmática, permitiendo el paso de iones y pequeñas moléculas polares. Estos canales no requieren un cambio conformacional para cada molécula que atraviesa, lo que los hace altamente eficientes. El transporte que realizan es pasivo, es decir, ocurre a favor del gradiente electroquímico del soluto. Algunos ejemplos clásicos incluyen los canales de sodio, potasio y calcio, fundamentales en procesos como la transmisión nerviosa y la contracción muscular. La apertura y cierre de estos canales puede estar regulada por distintos mecanismos: el voltaje de la membrana, canales dependientes de voltaje, la unión de ligados específicos, como neurotransmisores, o la acción de segundos mensajeros intracelulares como el AMP cíclico. Además, existen canales rectificadores que permiten el paso de iones en una sola dirección, lo que añade una capa de control fisiológico. Por otro lado, los poros
son estructuras más grandes y menos selectivas que los canales. Estas están diseñadas para permitir el paso de macromoléculas. A diferencia de los canales iónicos, los poros pueden transportar moléculas como ARN mensajero, proteínas nucleares y complejos ribonucleicos proteicos. Por ejemplo, el más representativo es el complejo del poro nuclear, formado por proteínas llamadas nucleoporinas. Este complejo atraviesa la envoltura nuclear y regula el intercambio entre el núcleo y citoplasma. Aunque los poros también permiten el transporte pasivo, muchos de ellos involucrados en procesos altamente regulados como el tráfico nuclear, que requiere señales específicas como secuencias de localización nuclear para permitir el paso de proteínas. En resumen, tanto canales como poros son esenciales para el transporte celular, pero difieren en tamaño, selectividad y tipo de moléculas que movilizan. Los canales están especializados en el transporte rápido y selectivo de iones, mientras que los poros permiten el paso de moléculas más grandes y complejas, como la que participan en la expresión génica y la regulación nuclear. El transporte activo primario es un mecanismo celular mediante el cual ciertas sustancias son movilizadas en contra de su gradiente de concentración o electroquímico, es decir, desde una zona de menor concentración hacia una de mayor concentración. Este tipo de transporte requiere energía directa que generalmente proviene de la hidrólisis del ATP y adenosín trifosfato, la principal molécula energética de la célula. A diferencia del transporte pasivo que ocurre espontáneamente, el transporte activo primario utiliza proteínas especializadas llamadas bombas o ATP pasas, que están incrustadas en la membrana plasmática. Estas proteínas catalizan la ruptura del ATP, liberando energía que impulsa el cambio conformacional necesario para mover los iones o moléculas a través de la membrana. Uno de los ejemplos emblemáticos de la bomba es la bomba sodio-potasio. ATP pasa. Esta bomba expulsa 3 iones de sodio fuera de la célula e introduce 2 iones de potasio hacia el interior, manteniendo así el gradiente electroquímico esencial para funciones como la excitabilidad neuronal, el volumen celular y el transporte secundario de otras moléculas. Otro ejemplo importante es la bomba de calcio, que regula la concentración de calcio en el citoplasma, crucial para la contracción muscular y la señalización celular. Este tipo de transporte también se encuentra en orgánulos como el retículo endoplasmático y las mitocondrias, donde se utilizan bombas para mantener condiciones internas específicas que favorecen procesos como la síntesis de proteínas o la producción de energía. En resumen, el transporte activo primario es vital para mantener la homeostasis celular, permitir la comunicación entre células y sostener procesos metabólicos complejos. Sin estas bombas, la célula no podría controlar su entorno interno ni responder a adecuaciones a estímulos externos. El transporte activo secundario es un mecanismo celular que permite mover células en contra de su gradiente de concentración, pero sin utilizar ATP directamente. En lugar de eso, este tipo de transporte aprovecha la energía almacenada en el gradiente electroquímico de otra sustancia, generalmente un ion como el sodio o el hidrógeno, que fue previamente establecido por un transporte activo primario. Este proceso se lleva a cabo mediante proteínas cotransportadoras que se encuentran en la membrana celular y permiten el paso simultáneo de 2 moléculas dependiendo de la dirección en que se muevan. Existen 2 variantes. Sin porte, ambas moléculas se transportan en la misma dirección. Antiporte, las moléculas se mueven en direcciones opuestas. Este tipo de transporte es esencial en tejidos como el epitelio intestinal, los túbulos renales, el músculo cardíaco y las neuronas, donde se requiere una absorción eficiente de nutrientes, regulación del pH
y control de señales eléctricas, aunque no consume ATP directamente, depende de que exista un gradiente iónico previamente establecido por bombas activas como la sodio-potasio que sí utilizan ATP. En resumen, el transporte activo secundario es una estrategia inteligente de la célula para reutilizar energía y movilizar sustancias claves para su funcionamiento. El cotransporte, también conocido como simporte, es un tipo de transporte activo secundario en el que dos moléculas diferentes se mueven simultáneamente a través de una misma proteína transportadora en la misma dirección y generalmente hacia el interior de la célula. Este mecanismo no utiliza ATP directamente, pero depende del gradiente electroquímico de una molécula, usualmente como un ion como el sodio, para impulsar el movimiento de la otra, que podría estar en contra de su propio gradiente de concentración. La proteína cotransportadora funciona como una especie de ascensor molecular. Se une a ambas moléculas de un lado de la membrana, cambia de conformación y libera juntas al otro lado. Este proceso es esencialmente en tejidos donde se requiere una absorción eficiente de nutrientes como el intestino delgado o túbulos renales. Un ejemplo clásico de simporte es el transporte de glucosa y sodio en las células epiteliales del intestino. Aquí el sodio entra siguiendo su gradiente, desde el exterior hacia el interior de la célula. Arrastra consigo a la glucosa que entra en contra de su gradiente. Este mecanismo permite que la célula absorba glucosa incluso cuando su concentración interna es mayor que la externa, lo cual sería imposible por difusión simple o facilitada. Otros ejemplos incluyen el cotransporte de aminoácidos y sodio, o el de iones y protones, en células vegetales y bacterianas. En todos los casos, el simporte permite aprovechar la energía almacenada en los gradientes iónicos para movilizar moléculas clave en el metabolismo celular. El cotransporte antiporte. El cotransporte tipo antiporte, también conocido como intercambiador o cotransporte, es un mecanismo de transporte activo secundario en el que dos moléculas diferentes se mueven simultáneamente a través de la misma proteína transportadora, pero con direcciones opuestas. Este proceso no utiliza ATP directamente, sino que aprovecha el gradiente electroquímico de una de las moléculas, generalmente un ion como el sodio o el hidrógeno, para expulsar el movimiento de la otra en sentido contrario. Las proteínas son responsables de este tipo de transporte. Se llaman antiportadores y funcionan como un sistema de intercambio cuando una molécula entra a la célula siguiendo su gradiente, otra sale en contra del suyo. Este tipo de transporte es esencial para mantener un equilibrio iónico en el pH intracelular y la homeostasis celular. Un ejemplo clásico es el intercambiador sodio-calcio, que expulsa calcio del citoplasma hacia el exterior de la célula, mientras permite la entrada de sodio. Otro ejemplo importante es el intercambiador de sodio e hidrógeno, que regula el pH celular expulsando protones a medida que entra sodio. Este mecanismo es especialmente relevante en células excitables como las neuronas y los miocitos, donde el control del calcio y el pH es vital para la transmisión de señales y contracción muscular. También se encuentra en células epiteliales del intestino y riñón, donde participan en la reabsorción de solutos y regulación de volumen celular. Visualmente podrías imaginar el antiporte como una puerta giratoria doble. Mientras una molécula entra por un lado, otra sale por el otro, ambas usando la misma proteína como canal de intercambio. Aunque no se consume ATP directamente, el mantenimiento del gradiente que impulsa este sistema sí depende de bombas activas como sodio-potasio, ATP pasa, que establece el gradiente de sodio necesario para que el antiporte funcione. Desde el paso libre de gases hasta el transporte activo de iones, la membrana celular regula cada movimiento con precisión. Entender estos mecanismos es clave para comprender la fisiología celular, la farmacología
y muchas enfermedades.